Podcast de Colombia Risk Analysis. Es un espacio donde cada semana analizamos la noticia del momento. Si usted, al igual que nosotros, cree en el valor del análisis más allá del titular, únase a Podcast y patrocine nuestros episodios. Juntos podemos unir la información y el análisis a las decisiones que día a día toman las empresas. El Congreso determinará. Si hunde las reformas, se desploman los sistemas. De inmediato, de manera rápida y sin transición. Nos tocará reemplazarlos rápidamente. El Congreso ya inició el segundo periodo de la legislatura 2023-2024. Se viene un semestre decisivo para la agenda del gobierno, empezando por la reforma a la salud que entra a la recta final. Este semestre también veremos qué hará el gobierno para que el Congreso avance con la reforma laboral, pensional y de educación, ya que gran parte de su reputación y proyectos futuros dependen de ello. Porque además de la oposición, también tienen el tiempo en su contra. ¿Podrán las reformas avanzar en el Congreso o serán archivadas durante el actual periodo legislativo? Hola y bienvenidos nuevamente a Podcast. Yo soy Catalina Bobadilla y hoy está conmigo Daniel Poveda, coordinador de análisis de Colombia Risk Analysis. Hoy hablaremos sobre lo que está pasando con las reformas en el Congreso de la República y cómo va la aprobación de la agenda legislativa del gobierno Petro. Daniel, bienvenido a Podcast. Hola Catalina, gracias por tenerme una vez más. Entre las reformas sociales del gobierno hay una que se está destacando, pero por las polémicas que ha generado y sobre todo la resistencia que ha encontrado en el camino. Daniel, ¿la reforma a la salud tiene futuro? ¿Es viable que se apruebe? Y si no, ¿qué podemos esperar de su paso en el Senado? Catalina, es poco probable que se mueva este año en el Senado, donde aún le falta pasar por la Comisión Séptima y la plenaria. Si bien el gobierno ganó algo de terreno en el Senado por la silla vacía de Ciro Ramírez, aún no cuenta con mayorías entre los senadores y creemos que este proyecto está lejos de ser aprobado. La reforma a la salud recibió una oposición activa en el Senado. El 13 de febrero, el Centro Democrático presentó una propuesta alternativa. El 28 de febrero, la Comisión Primera del Senado realizó un debate de control político relacionado con el proyecto del gobierno y algunos senadores cuestionaron la necesidad de reformar el sector. Otro punto importante es la incertidumbre alrededor de la financiación de la propuesta del gobierno. El 29 de febrero, la Comisión Séptima del Senado solicitó un concepto técnico y análisis de impacto fiscal de la reforma al Ministerio de Hacienda, ya que algunos senadores condicionan su voto al aval fiscal. Entre la entrega de las cifras, los debates y proyectos alternativos, es probable que la votación de la reforma se retrase. Y si no logra ser aprobada antes de que se finalicen las sesiones ordinarias, previstas para el 20 de junio, la reforma se hundirá. En ese caso, el gobierno tendría que presentar una nueva versión de la reforma, agotando su capital político. Además, el fracaso del proyecto le propiciaría un golpe a la reputación del gobierno, al no poder cumplir con una de las principales banderas de cambio y facilitar el acceso y cobertura en salud a sectores vulnerables de la ciudadanía. En la agenda legislativa del gobierno está también la reforma pensional, que esta sí más bien no ha sido tan polémica, aunque hasta ahora va uno de los 4 debates que necesita pasar. ¿Esta sí tiene mejores chances? De todas las reformas del gobierno, esta es la que vemos más viable que pase. Pero se enfrenta a una carrera contra el tiempo. Si no supera los 3 debates que le faltan antes del cierre del periodo legislativo, será archivada. Algunos senadores, como Angélica Lozano de la Alianza Verde, han señalado que la reforma estaría en riesgo por la falta de agendamiento, aunque esto fue desmentido recientemente por el presidente del Senado, Iván Name, también de la Alianza Verde, quien asegura que la reforma pensional no está engavetada. Lo que sí está ocurriendo es que los partidos de oposición Cambio Radical y Centro Democrático han roto el quórum decisorio durante 2 días consecutivos, retrasando de manera preocupante los debates. En este momento se están tramitando 3 ponencias diferentes para reformar el sistema de pensiones. La primera es la ponencia del gobierno, que ha sufrido por la falta de apoyo, especialmente el Partido Conservador, el Centro Democrático y Cambio Radical. La segunda es la ponencia del Partido de la U, que sí parece tener una mayor acogida entre algunos sectores de la oposición. Uno de los puntos más importantes de esta alternativa es que plantea un umbral de 1.5 salarios mínimos para cotizar en Colpensiones, a diferencia de la del gobierno, que plantea un umbral de 3 salarios mínimos. Por último,
la ponencia de Colombia Justa y Libres pretende hundir la reforma. Otra reforma que también está en una carrera contrarreloj es la laboral. Según la revista Semana, esta reforma ha sido víctima de la congestión en la agenda del Congreso. Es probable que el congelamiento de los debates persista a lo largo de este primer semestre de 2024, considerando que pronto se empezará a tramitar un proyecto para reformar los servicios públicos. Considerando el difícil panorama de las reformas que nos planteas, Daniel, ¿qué podemos entonces esperar que suceda este semestre en el Congreso y qué podemos esperar también del gobierno para que agilice esas reformas? La aprobación de la agenda legislativa es la prioridad número 1 para el gobierno en este momento. En caso de que alguna de estas reformas se hunda, lo más probable es que el gobierno altere alguno de sus artículos y la vuelva a presentar, como ocurrió con la reforma laboral en julio de 2023. Además, es importante tener en cuenta que el gobierno aún no ha terminado de presentar todas las reformas que tiene planeadas. Para el próximo ciclo de sesiones ordinarias, está preparando una reforma a la justicia, una reforma a los servicios públicos y una segunda reforma tributaria. El Congreso también ha estado trabajando en otros proyectos como el de la ley Jorge Pizano, que busca proteger a las personas que denuncian hechos de corrupción. También está el proyecto de transfugismo político, que ha estado circulando en el Congreso en estos últimos días. Si bien es un borrador, permitirá que los congresistas se puedan cambiar de partido político máximo una vez después de ser elegidos, sin renunciar a su curul ni incurrir en doble militancia. Un tema al que debemos ponerle lupa porque afectaría a las fuerzas y las mayorías en el Congreso. Es decir, la agenda del Congreso está llena. Nuestro pronóstico es que la gran mayoría de ellas no tendrán tiempo de ser aprobadas en el actual periodo legislativo. Algunos medios reportan que más de 90 proyectos se hundieron al finalizar las sesiones del año pasado, debido a retrasos en el trámite de discusión y votación. Es probable que este escenario se repita este semestre. Ahora, el gobierno está empeñado en pasar sus reformas sin importar la manera ni las formas, incluso si esto significa adelantarse a su aprobación a través de decretos. Lo hemos visto con la reforma de la salud. El presidente Petro ha ordenado la implementación de su nuevo modelo para el sistema de salud en las EPS que ya controla, como la nueva EPS. El gobierno no se rendirá con su agenda legislativa, insistirá en avanzar e implementar las iniciativas propuestas o las que están pendientes de proponer, incluso si sus proyectos iniciales se modifican o no se aprueban. Vamos a seguir atentos no solo al avance de las reformas en el Congreso, sino también a los mecanismos que el gobierno podría usar para alcanzar sus objetivos, sobre todo en estas propuestas que más le interesan. Por ahora, Daniel, muchas gracias por tu análisis. Gracias a ti, Catalina, por invitarme a este espacio. La reforma pensional no pudo ser debatida por falta de quórum en 2 sesiones y aún no se habla de erradicar las ponencias de la reforma a la salud y la reforma laboral que el mismo David Racero del Pacto Histórico propuso no priorizar. Y hasta aquí este episodio de Podcast. Muchas gracias por escucharnos. Pueden seguir leyendo y escuchando en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como @ColombiaRisk. Visítanos para conocer más de nuestros productos y servicios. Este episodio contó con la participación de Carolina González y Daniel Poveda en la investigación y creación del guión. Arte y edición por Paola.